pasa la media hora, se dice cuánto falta para la siguiente, ¿verdad? Sí, sí, Pero exacto. teníamos una imagen ok, cuando falta como ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? cambia ya, ni pum, si no cambia y no entiendo. Digamos, en el último ejemplo, a mano te da 1 minuto para las Sí. 9, pero no sé por qué dice, que ¿No dice, sabes por es qué? visual, no hay a mano derecha, que dice, es Swansea, Uk, Ujú. no in un Son las 6:59. SU, 20:59. ¿qué? Esos son los minutos. Ok. SU es I, Hora. Es hora. no, no, después de Swansea, Ut, Ahí les quedó mal, era UR. ok, Sí, ya, Raúl. eso era lo que no entendía. Ah, no, sí, exacto, sí. Ok. Vale, gracias. Listísimo. Vale. Em, Profe, qué pena, ¿tú me podrías escribir cómo serían las 8:25 que nos dijiste que pronto podría aparecer en un examen? ya se las busco. Espérame. No sé, yo le acabé de enviar una imagen al grupo, tal vez con ese sí para la pregunta que dice Andrea. A ver. Bueno, pues sí, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí dice en la parte verde la pregunta que me acabas de hacer. Entonces, la I-25. Entonces, ahí está. Dice 5 for halb. 5 para media. ¿Sí? Entonces, 5 for halb. Y después sí la hora. 5 for halb 6. O sea que están diciendo que son las 5:25. ¿Sí? 5 for halb, 5 para ¿sí? Para la media de tal hora. ¿Sí? 5 for halb 7. Entonces son las 6:25. Es lo que está diciendo. Gracias, profe. Gracias, Dime. Gracias, profe. Ya entendí. O por ejemplo también se enredan diciendo, fíjense que, no sé, las I-35. Aquí con las I-35 también se enredan. Entonces 5 después de la media para. ¿Sí? Entonces 5 después de la media para. 5 nach halb 7. Entonces, ¿qué hora es? Entonces son las 6:35. Ahí también se las pueden hacer. O para a las I-20 también se las pueden hacer o a las I-40. Entonces, 10 for halb 8.
7. Sen for half after. Entonces, 10 antes de la media para las 8. Entonces, ahí les toca hacer matemáticas. 30 menos 10, 20. Entonces, ¿qué hora es? Sí, y para las y 40 también les es exactamente el mismo ejercicio. 10 nach halb 8. Entonces, las y 40, ¿sí? A las 30 le suman un 10. Ahí está el ejercicio. Entonces, nada, esto es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Estos ejercicios tramposos. Estoy más perdida. De verdad que estoy. Y Pero yo me bueno. perdí con eso, profe. Miren de pronto si me entienden, niñas. A ver si de pronto me hago entender. Ven la partecita amarilla, ¿sí? La verde es la de la dificultad, donde estamos teniendo como el enredo, ¿sí? Entonces aquí siempre nos acordamos que el 30, allá half, es la mitad de la torta, siempre. Entonces, si vamos a decir, como dijo allá al final del amarillito, que dice 10 para la media hora, porque recuerden que ese for es para y el half es la media, quiere decir que nos faltan 10 minutos para llegar ahí a la mitad, a donde está la mitad de la torta, ¿sí? Si calculan, ahí faltan esos 10. Por eso se pone 10 for half, o sea, 10 para esa media, para llegar ahí, a la mitad. Pero entonces la hora que sigue, siempre se va a poner es la hora que sigue, o sea, el número siguiente de lo que falta por llegar. Es decir, si vamos a decir las 5, o sea, que son las 5 y estas son 5, 10, 15, 20, las 5 y 20. Entonces ya no decimos, sino que faltan 10 para la media hora de las 6, porque decimos en la hora siguiente, ya no el 5 y 25, sino que son 10 para la media hora de las 6, ¿no? ¿Sí? Sí, ya me quedó claro con eso. Perfecto. O sea, Sí. vamos con el segundo, Esa digamos, imagen el de está las chévere. 5. O sea, sí, miren, niñas, no se compliquen tanto. Si algo nos aprendemos estas palabritas que están ahí claves, con eso ya es más, pues no nos enredamos. Y digamos las y 25, que es ahí antecito del 30. Bueno, entonces para decir siempre el 25, son 5 minutos, ahí dice 5 para la media hora. Pero ¿cuál media? O sea, del número que le sigue. O sea, vamos a decir las 8 y 25 que preguntó Andrea. Entonces ya no decimos las 8 y 25, sino decimos 5 para la media hora de las 9. ¿Sí? Entonces decimos 5 for half 9. O sea, 5 for half 9. Siempre de la hora siguiente, porque ahí nos faltan 5 minuticos para llegar a la mitad de la torta, es lo que quiere decir. Maravilloso. ¿Sí? ¿No? Gracias. Y si vamos a decir ese nag que ya está aquí al otro lado después de la mitad de la torta, pues ese nag es que ya se pasó, ¿sí? Siempre es, ya no es para la media hora, sino que ya son 5 minutos después de la media hora. Entonces, como ya se partió la torta, pero nos seguimos 5 minuticos, entonces ahí dice, ahí sí igual es para la hora que sigue, pero entonces ya es que ya se pasó, o sea, 5 pasar a la media. Apáguemelo 5 ya. pasar. Ya, apáguemelo ya. Exacto. Sí, esa es la explicación. Perfecto. Exacto. No, ya. Ya. Bueno. Bueno, entonces. Sí. Esta es la forma difícil de decir eso. ¿Sí?
Es la forma más complicada que les pueden poner. Entonces, para decir las 7:25, entonces podemos decir otra vez. Entonces, digamos que son las 7:25, ¿sí? Es 7:25. ¿Listo? 7:25, ¿sí? O podemos decir, es 19:25. ¿Listo? Esta es la forma convencional, ¿sí? Las 19:25, las 7:25, ¿sí? La otra forma para decir que son las 7:25, ¿sí? Entonces tenemos que decir los minutos después de la hora, ¿sí? Entonces, 25 nach 7 Uhr, ¿sí? 25 después de las 7. Esa es la otra forma. Y la forma enredada, ¿sí? Es decir, que faltan 5 para la media de las 8. 7:30. Entonces ahí están diciendo que son las 7:25. Entonces hay 3 formas de decir que son las 7:25. Claro. ¿Sí entendieron? Sí, profe, ya me quedó más claro. También. Listo. Profe, nuevamente, a mí del todo no me queda aún claro. Bueno, entonces lo que les digo, se puede decir de la hora convención normal como se dice en español. ¿Listo? Entonces son las 7:25, ¿sí? Si son las 7 de la mañana, ¿no? Entonces 7:25. Estamos diciendo que son las 7 de la mañana. Si son las 7 de la noche, 19:25. ¿Listo? Hasta ahí. Esta es la hora normal. Como se diría en español. Son las 7:25 o son las 19:25. ¿Listo? Que vamos a decir que ya pasaron 25 minutos después de la hora. ¿Sí? O hasta los 29 minutos. ¿Sí? Entonces, pasaron, sí, 29 minutos después de las 7, ¿sí? Entonces, 29 nach 7. Es ist 29 nach 7 Uhr. ¿Listo? 29 después de las 7. Eso es lo que hay que decir. Los minutos después de la hora que vayan a decir. O la hora, la forma enredada, ¿sí? Es decir, que faltan 5 para las 30 de la siguiente hora. ¿Mm? Entonces, o un minuto. Por ejemplo, las 29. ¿Sí? También lo pueden decir. Entonces, es ist 1 vor halb 8. Ahí están diciendo que son las 7:29. Que falta un minuto para la media de la siguiente hora. Esa es la forma enredada. Es contar los minutos que falten para las 30 de la hora que sigue. Pero eso se empieza a hacer desde faltando 10 minutos. 10 minutos antes y 10 minutos después. Hasta ahí va la hora complicada. Por si les piden cómo decir esas 3 horas, porque están estas 3 formas de decir desde las y 20 hasta las y 40. Entonces, desde las y 20, entonces por halb. A las y 30 ya se dice nach, ¿vale? Es eso. Entonces, hasta las y 30, hasta las y 29, pues hasta las y 29, entonces se dice nach, el minuto, nach y la hora. ¿Listo? Entonces, a las y 31 ya se dice for.
Entonces, el minuto, for y la hora. Es eso. ¿Listo? O si no, entonces dicen las, no sé, 7:45. Es ist 7:45. ¿Listo? Y lo importante ahí tener es también en cuenta que, bueno, se puede decir 15 Minuten, 15 minutos o un cuarto, se dice Viertel, ¿sí? Un cuarto después o un cuarto antes, ¿sí? Viertel nach o Viertel vor. ¿Listo? Lo importante es tener en cuenta que hasta las 29 es nach. Entonces, a las 31 es vor. Pero la estructura es la misma. Fíjense que son los minutos nach, la hora. Los minutos vor y la hora. ¿Listo? Bueno, entonces espérenme. Si encuentro más ejemplos. A ver. A ver este. Bueno, aquí hay, espérame que aquí encontré otra imagen. Listo, entonces ya se las comparto. Otro o más ejemplos. Entonces lo que les digo, entonces el minuto que van a decir, nach y la hora, ¿sí? Entonces, es ist 5 nach 11. 5 después de las 11. 5 nach 11. O si no, entonces pueden decir, entonces son las 11:05 o son las 23:05. ¿Sí? Entonces, es ist 11:05. Es ist 23:05. ¿Listo? Listo, entonces ahora son... ¿Qué? Las 3:10. ¿Sí? Entonces, los minutos, nach y la hora. Entonces, es ist 10 nach 3. 10 después de las 3.
o las 3:10. ¿Es ist 3:10 o es ist 13:10? Entonces, las 3 de la mañana, 3:10 o las 3 de la tarde, 13:10. La 1 de la tarde. Sí, la 3. Las 3. Sí. Listo. El tercer relojito. Ya son las 10:15, ¿cierto? Entonces dicen un cuarto después de las 10. Es ist Viertel nach 10. O se pueden decir entonces las 10:15. Es ist 10:15 o las 22:15. Entonces, es ist 22:15. ¿Listo? Si es en la mañana, se dicen 10:15. Si es en la noche, 22:10. Bueno, entonces seguimos ahora con 20, las y 20. Son las 6:20. Entonces, 20 después de las 6. Es ist 20 nach 6. 20 después de las 6. O sea, dicen las 6, ¿no? Entonces, es ist 6:20. O si son las 6 de la tarde, es ist 18:20. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Sí. Entonces llegamos a las y 25. Entonces, otra vez la forma complicada, ¿sí? Entonces, 5 para la media de las 8. Y estamos diciendo que son las 7:25. Entonces, la forma fácil es 7:25, es 19:25, ¿sí? Son las 7:25 de la mañana o las 7 o las 19 horas. ¿Listo? Y 25. O toca entonces empezar a hacer matemáticas. Entonces, faltan 5 para la media de las 8. Literal. Eso es lo que están diciendo. Entonces están diciendo que son las 7:25. Profe, Dime. es que su merced dijo que faltan 5 para la media de las 8, ¿no sería de las 7? De las 8. Porque son las 7:25. Pero ahí no habla de la hora en la que está, sino de la hora, o sea, que faltan 25 para los 30 minutos para que sean las 8. Faltan 5 para las 30 de la hora siguiente. Ya. Yo lo entendí, o sea, se me facilitó a mí de esta forma. Cuando está el for en la frase, for es después. Perdón, antes. Entonces, el número en el que estamos son las 7 horas y me dice que es antes de, entonces me tengo que imaginar ese número siguiente. En este caso sería el 8. Y si es la otra palabra, na, quiere decir que es después de, entonces y en este momento fueron las 7 horas, ahí contarían entonces ya pues, los 25 minutos que va el reloj. Como tener también como la clave de que si la palabra lleva na, es después. Y si lleva el for, quiere decir antes de, entonces tengo que pensar en el número siguiente, no en el que estoy. Si son las 7 horas, no voy a pensar en la hora 7, sino en la hora que va a seguir. Exacto, sí, señor. Sí, así es. Sí, así es. Bueno.
Es Bueno. que otro truco que podemos ver ahí, niñas, es que, digamos, si son las 7:25, entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánto me falta para llegar a las 7:30, sí? Entonces me faltan 5, ¿sí? Pero como no decimos 7:30, sino que tenemos que decir, faltan 30 para las 8, ¿sí? Entonces a esos 30 le tenemos que sumar los 5 que todavía nos faltan, porque para llegar a los 30, porque son hasta ahora 7:25. Entonces tenemos que sumarle primero los 5 que nos falta para llegar a esos 30 y luego ahí sí los 30 que decimos half y luego ahí sí la hora que sigue, ¿sí? Eso es. Ujú, sí, correcto, así es. Así es. Bueno, entonces ahora seguimos. Entonces son es la 1:30, ¿no? Entonces, la hora fácil, entonces, es ist 1:30, la 1:30, o son las 13:30. Es ist 13:30, ¿sí? Listo. O si no, entonces falta media para las 2, ¿sí? Es ist 1:30. Acá sí se dice es ist 1:30. Entonces, ¿cuánto falta? Medio para las 2. Profe, cuando yo digo es half, es medio, siempre digo la hora siguiente. Sí. Ujú, exacto. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces seguimos con las 35. Entonces, lo que les digo, acá vuelven. Entonces, en vez de decir 5 para la media de la siguiente hora, ¿sí? Acá dicen 5 después de la media para la siguiente hora, ¿sí? Y están diciendo que son las 35. Es ist 1:05. Entonces, 5 después de la media para la 1 y son las 12:35. Entonces, si fueran 5 antes de la media para la 1, entonces 5:30, ¿sí? Acá es 5:30. Entonces toca ponerle el nach o el for, ¿sí? Entonces, Profe, yo creo que nos toca bastante ejercicio de esta parte difícil para quedar más claro. sí. Bueno. Porque, bueno, aquí están diciendo entonces que son las 12:35. Eso lo decimos igual. 12:35, ¿cierto? Ahí está normal. Espérame a ver. Sí, listo. Pues es eso. Entonces tenemos las y 30. Entonces, entonces tenemos que decirle 5 antes de las y 30 o 5 después de las y 30. Y no de la hora en la que estamos, sino de la hora que sigue, ¿sí? Entonces, 5:30. ¿Por qué? Porque son las 12. Entonces tenemos que mirar cuál es la siguiente hora, la 1. Entonces, pero la estructura gramatical, fíjense que es la misma, ¿no? Es 5:30. Entonces, ese nach es después. Si fuera antes de las y 30, sería for. Es eso. Esa
Estas son las dos difíciles, las I-25 y las I-35. Las dos van falta- con NAC. Yo lo que entiendo es que las dos van con NAC porque lo que es la hora en punto y la hora y 30 tienen como, digamos, como un inicio, o como un pare ahí, como, sí, como si se fuera a iniciar. Entonces han pasado apenas 5 minutos después de las 1:30, como si eso fuera un límite para el reloj, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Tiene Sí, como es. una nueva partida. Entonces, como han pasado apenas 5 minutos, por eso se dice NAC después. ¿Por qué? Pues porque es la mitad de la hora. Ya después de que se pasa de esos 5 minutos, ahí sí pasa a ser antes de, porque ya no se piensa en la mitad, ni se piensa en la hora que estamos actual, sino en la hora que viene. Entonces ahí sí, antes de, que sería el for. ¿Sí, profe, me corrige? No, estás bien, estás en lo correcto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces un cuarto para las 8, 7:45. Entonces lo mismo. 7:45, 19:45. Y un cuarto para las 8, ¿sí? Viertel voor 8. Viertel voor 8. Si fuera después de las 8, Viertel nach 8, ¿cierto? Un cuarto después de las 8, Viertel nach 8. Y un cuarto antes de las 8, Viertel voor 8. ¿Listo? Ahora faltan 10 para las 6. Es ist 10 voor 6. 10 para las 6. O las 5:50. Es ist 5:50. Es ist 17:50. Faltan 5 para las 12. Es ist 5 vor 12. O son las 11:55. Es ist 11:55. Es ist 23:55. Las 8 horas, es ist 8 Uhr. O es ist 20 Uhr. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, para que cada una me diga las 3 horas que están en cada relojito. ¿Listo? Entonces, ¿quién empieza? ¿Con cuáles horas, profe? Las 3 horas que están en cada relojito. Ah, ok. Entonces vamos. La primera, es ist 5 nach 11. Ujú, Es ist 11:05. ujú, Es ist 23:25. ujú, perfecto. Listo. ¿Quién sigue? Profe, espere, la escribo para poderla decir, para no perder. Profe, digo la siguiente. Sí, dale. Ujú.
Es ist viertel nach 10. Es ist 10 Uhr 15. 15, sí. Es ist 22 Ujú, Uhr 15. perfecto. Listo, perfecto. Listo. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios. Yo lo voy a intentar Porque... con Dale. el siguiente. Es ist viertel nach 10, después de las 10, ajá. Ujú, Y el otro son las 10:15. Es ist 10 Uhr ujú. 15. Y 15, las sí. 22:15 es es ist 22 Uhr Es y ist 15. 15. 15. 15. Entonces, es ist 22 Uhr 15. Es 22 horas. un suai, ajá, y Ujú, 15. Uhr 15. exacto. 22 Uhr 15. Ujú, listo. Es Listo, que me listo. quedé con el 22, 2 y 2, pero ¿me repite, por favor? 22. 22. Espérame un instante, ya te lo escribo. 22. 22. 22. Sí. Ahí ya te lo escribí. 22. 22. Uhr, Ujú, ¿sí se dice Uhr? perfecto. Ur. Uhr, Exacto. 22 Uhr 15. Listo, perfecto. Ahora sí. Listo, listo. Bueno, yo lo intento. Es ist por halb, por halb sechs. Ah, no, mentiras. Es 20, Sven un Swansea. Un Swansea. O sea, 5 minutos antes de las 1:30 para las 10. Para las 20, perdón. No, y 22. Vuélvelo a decir, porfa. Es ist por halb 19. No sé. Es 10. 10 pm, ¿sí? Es ist por halb sechs. Ok, sí. O sea, las 6:25. ¿Sí? Las 5:25 estás Sí. diciendo. No.